desde todo el Ecuador, muy buenos días. Bienvenidos a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy miércoles 16 de enero del 2019. Como siempre, junto a la gratísima compañía de José Luis Arévalo. Mi querido José Luis, qué gusto verte como cada mañana. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es muy grato también estar compartiendo contigo, mi querida Luisa, como todos los días. Que tengas también el día de hoy muchos éxitos y bendiciones. Y también ahí transmitirles a todos nuestros amables televidentes que regularmente nos siguen en esta programación con mucha información en esta mañana. Hoy se puede venir un poco más temprano, dejó de llover tantito, ayer hasta altas horas de la noche estuvo lloviendo, pero en la mañana amaneció, hasta el momento por donde yo vivía, sin gota de lluvia. De igual manera, te cuento, y justo ayer que yo compré un mega paraguas tipo sombrilla de playa, yo dije voy a estar protegida y ya no llovió. Imagínense usted. A San Pedro le voy a cobrar lo que me costó el paraguas. No, pero sí hay que estar prevenido, comprarse, sí, por supuesto, preparado con el paraguas también, yo ¿no? me he comprado un tipo sombrilla de playa para salir con Arnold, Nico y con toda la familia. Claro, con todo. Ahí no entra, por ejemplo, nuestro compañero Cabeza de Cangrejo, pero... No, porque quedaría fuera toda la cabeza. Se moja todo. Exacto. Ajá, pero sí con Arnolillo y todo, ¿no? Eso sí. Ajá. Bueno, y a propósito de aquello, vamos a revisar cómo nos muestra Guayaquil cómo se muestra Guayaquil el día de hoy, gracias al EQ 911, y ahí está nuestro productor con todas las imágenes a esta hora de la mañana, mi querida Luisa. Claro que sí, por favor. Pedimos a Walter García, esto en el sector de la Avenida de las Américas. Ahí está, exactamente, y esto muy cerca o a la altura del Colegio Aguirre Abad. Mira, está este paso peatonal, cuartel Modelo también, exactamente, todo eso queda cerca de este sector. Allí tenemos imágenes de cómo amanece el puerto principal cuando son las 6 de la mañana con 57 minutos. Qué linda amanece Guayaquil. Claro que sí, ahí vemos la calzada seca, ¿no? Sí. A propósito que estos días ha estado bastante húmedo. Tenemos otra imagen, gracias y cortesía el EQ 911, este es el malecón. El malecón, señoras y señores, en el centro de la ciudad de Guayaquil, cuando son las 6:58 de la mañana, podemos observar un flujo normal de tránsito, no hay trancón, no hay en este momento un tráfico bastante pesado y fluye con total normalidad. Repetimos, esto es en el centro de la ciudad de Guayaquil, en el malecón, cuando son las 6:58 de la mañana, Luisa. Claro que sí, aquí tenemos otra postal de Guayaquil en la avenida Perimetral, claro que sí. Vemos también un flujo normal de vehículos que van de norte a sur y de sur a norte sin ningún inconveniente. ¿Qué otra imagen tenemos, señor productor? Muy bien, gracias al EQ 911. Acá sí vemos ya tránsito pesado. Esto es en la Francisco Orellana y esto se debe, mi querida Luisa, amables televidentes, a trabajos que se están realizando precisamente en ese sector, lo que forma la congestión, ¿no? Y a veces caos vehicular. Mira, porque a esta hora, que es muy temprano, regularmente no se ve ese atrancón que hay, pero a medida que pasan las horas esto se va acrecentándose. Entonces, si nosotros le damos las recomendaciones a las personas que vayan a transitar por ahí, que busquen otro lugar, ¿no?, para poder dirigirse hacia el centro de la ciudad de Guayaquil. Enhorabuena, en todo caso, gracias al EQ 911 que nos permite apreciar cómo amanece Guayaquil a esta hora de la mañana. De Guayaquil para el mundo. Mi querido José Luis, ¿qué tenemos ahora? Muy bien, ahora le presentamos los titulares, Luisa, y amables televidentes. Entonces vamos para acá. Mi querido Byron, sígame entonces en esta oportunidad porque les vamos a presentar el día de hoy lo siguiente. ¡Atención! Hallan a dos policías en el interior de un patrullero. Esto sucedió al norte de la capital de la República. Aparentemente los uniformados fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Y además, dos adultos mayores lamentablemente caen cuando intentan subir a un bus de transporte urbano también en la ciudad capital. Y panificadores piden al gobierno nacional el incremento el precio del pan de 12 a 17 centavos. Y más lo vamos a contar el día de hoy, señoras y señores, pero a continuación vamos con Luisa y el pensamiento del día. Compañera. Claro que sí, escuchen con atención. Si engrandeciéramos nuestras alegrías, seríamos mucho más felices. Y es que todo depende de la óptica con que se lo ve. Así que si usted está contento, pues llénese de mucho más optimismo para que su alegría sea mucho mayor a pesar de las adversidades.
el solo hecho de estar vivo ya es una gran bendición y un regalo. José Luis tiene de inmediato el detalle de las informaciones. Muchísimas gracias, Luisa, y vamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el gobernador de la provincia de Los Ríos se reunió con miembros del Comité de Operaciones de Emergencia para evaluar los daños productos del temporal invernal. Los agricultores de esta localidad señalan que han perdido la mayoría de los cultivos. Veamos. Son los estragos de un temporal invernal que aqueja a la población de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. En esta localidad, los agricultores son los más afectados. Hablan de pérdidas económicas por el daño irreparable a sus cosechas. En mi cultivo resulta que yo ya tenía dos semanas para cultivar y se vino la creciente. Y todavía este cultivo, por ejemplo, salió un poquito, pero ya está dañado la gramínea. Por lo tanto, eso ya no sirve para cosechar. Están rodeados de arrozales que, lejos de ser productivos, ahora causan preocupación. La corriente destroza cultivos, pero hay una deuda que debe ser cancelada. Edison Gavilanes tiene 12 cuadras sembradas y su préstamo es de aproximadamente $10.000 al Banco de Fomento. La deuda ya se cumple en marzo, hay que pagar. Y eso estamos atrasados, como nosotros pensábamos cosechar y pagar. Pero ahora vamos a ver si que nos renovan alguna cosa para seguir en eso, para seguir trabajando más claro. Si que no baja el agua se pierde y no va a haber cómo cancelar. Yo perdería más o menos, estamos hablando de unos $15.000. Otro problema que mencionan habitantes es el desborde de una de las represas del cantón. Esta represa comenzaron a hacerla hace 3 años y mire, en vez de arreglar la represa vieja, mire la desgracia que tenemos, porque es una desgracia. De acuerdo al gobernador de la provincia, quien se reunió con otras autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia, en total son cerca de 1.745 hectáreas afectadas y de estas 80 están perdidas. Igual nosotros estamos levantando información en territorio para acompañar a los compañeros agricultores y estar con ellos para poder fortalecer las acciones, tanto del tema de crédito y también que se aplique lo que es el seguro agrícola, que es importante. En Los Ríos, el trabajo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha sido para brindar ayuda a 465 familias perjudicadas por el desbordamiento de 4 afluentes. Hemos ya establecido el nivel de impacto de esta emergencia, nivel 2, que viene a ser una emergencia de moderada complejidad y que no ha sobrepasado y no hemos tenido víctimas que lamentar. Informó Adriana Peralta. Y las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado daños en varios sectores del norte de la provincia de Pastaza. En el cantón Santa Clara, el río Sucio causa destrozos en la comunidad de San Vicente, donde una familia debió evacuar su vivienda ante el riesgo de ser arrastrada por el afluente. Alimentados por las permanentes e intensas lluvias que caen en los últimos días, varios ríos han crecido sus caudales, provocando daños en el cantón Santa Clara, al norte de Pastaza. En San Vicente, las continuas crecientes del río Sucio han socavado el talud, poniendo en riesgo una vivienda que comenzó a ser desarmada porque se volvió inhabitable y quienes la ocupaban, una madre y sus 3 hijos, debieron trasladarse a un improvisado albergue. Cuando ya llovía duro y me tocaba estar alerta con mis niñas, ¿no? Más era en las noches. Son varios metros de terreno que se llevó la encrespada corriente y con ello parte de una cancha deportiva, así como los baños que se fueron perdiendo de a poco, mientras el suelo cedía a la fuerza del agua. Se fue el baño, ya está casi a la media cancha. Y el peligro que siga para allá. El hecho fue inspeccionado por personal de gestión de riesgos que elaboraron un informe sobre esta afectación. Tenemos la pérdida de aproximadamente 10 metros del margen derecho del río. La gente del lugar ha pedido la intervención de autoridades para que realicen trabajos de protección del talud y evitar que el río siga con su acción destructiva. Informó Carmita Argotti.
Y la elaboración de tortillas de trigo es una tradición que se resiste a desaparecer en la parroquia rural de Yoa, perteneciente al Cantón Quito. Las tortillas son cocinadas en leña utilizando una vasija de barro, por lo que adquiere un sabor incomparable que agrada a propios y extraños. Veamos. El olor a leña invade el mercado de la parroquia rural de Yoa, ubicada al suroriente de Quito. Quien visita la localidad no puede irse sin deleitar uno de sus secretos culinarios. Son tortillitas de trigo, cero colesterol, hecho en tiesto con leña. La tradición ya lleva 4 generaciones de Gonzalo Martínez. Le supo sacar provecho aún más para conquistar a Margarita Pantoja, su esposa, con quien celosamente guarda los secretos de las tortillas de trigo. Cuentan que la leña y el tiesto de barro donde se doran las tortillas es lo que le da el sabor especial. No es lo mismo hacer estas tortillas de un horno de gas, me imagino. No, que el sabor es muy diferente. La masa se prepara un día antes. En los ingredientes se le pone todo, en este caso nativos, como es la leche, si es que lo hace de queso con el queso, la mantequilla. Tortillitas de trigo que están al alcance de todos los bolsillos. Tradicional de aquí. ¿Y no son muy caras? No, $4, pero tortillitas grandes. Mejor que un pan. Ah, claro, con esto es suficiente. Y tiene muchos clientes y les gusta mucho a la gente. A los turistas, mucho les gusta, compran bastante. El complemento es la calostra, bebida que se asegura tiene muchas bondades medicinales. Algo tradicional del pueblo. Y tradiciones que tenemos que apoyar todos para que esto no se pierda. Así es, eso hay que apoyarle especialmente a todas las comunidades. Esta parroquia rural está ubicada aproximadamente a 20 minutos de Quito, subiendo por la Mena 2, y es una buena alternativa. Les recomiendo que nos visiten, hay sitios turísticos bonitos, productos frescos, nativos de aquí. Informó Héctor Romero. Oye, nos vamos para Yoa entonces para comer esas tortillas y esa calostra ahí que se veía bastante apetitosa. ¿Qué te parece, mi querido José Luis? Y nos vamos a una pausa, pero quiero contarte que cuando regresemos, en virtud de que el tema de la falta de centros de rehabilitación para adictos, al menos en números suficientes para poder lograr el verdadero rescate de los drogodependientes, sigue dando que hablar. Así que hoy tendremos la visión del señor Ítalo Villavicencio. Él es presidente de la Asociación de Clínicas y Centros Terapéuticos del Ecuador, Un Buen Vivir. Estaremos escuchando su criterio al respecto. Ya volvemos. Hallan a 2 policías muertos en el interior de un patrullero al norte de Quito. Aparentemente los uniformados fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Los adultos mayores caen cuando intentan subir a un bus de transporte urbano en Quito. Muy bien, gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía en la noticia Primera Emisión y seguimos informando, Luisa. Claro que sí, José Luis y amables televidentes, queremos contarles que familiares de uno de los jóvenes fallecidos en el incendio ocurrido en la clínica clandestina de rehabilitación acudieron hasta la Fiscalía de Flagrancias de Guayaquil para presentar la respectiva denuncia. Ellos piden que se sancione a los responsables de este lamentable hecho. Con el dolor en el alma y el recuerdo intacto en la memoria, llegaron solicitando que la justicia escuche su clamor. Ellos llevaron a un miembro de su familia y en poco tiempo se lo entregaron muerto dentro de un ataúd. Fui yo la que lo llevé. Yo lo llevé a mi hermano. Él me dijo, Yani, ya no quiero estar en las calles porque me van a matar. José Manuel, de 26 años, era el hermano alegre de la familia, el que siempre aportaba con una cuota de buen humor. Sus primeros 21 años los pasó sin depender de ninguna sustancia, pero después alguien lo condujo hacia el camino de las drogas. Una tarde sintió que había tocado fondo y se dispuso a cambiar. Él andaba comiendo de la basura, él ya en la calle, vivía totalmente en la calle, entonces
Yo, como era su hermana, siempre lo andaba buscando ahí, llevándole cualquier tarrinita de comida para que comiera. Su familia hizo todo lo posible por ayudarlo, pese a que económicamente les representaba un sacrificio. Acudimos muchas veces a los centros del gobierno, pero ellos decían que si la persona no quería, por voluntad propia, o sea, tenía que entrar caminando y decir, bueno, yo me quiero internar. Si no, le abrían la puerta y lo dejaban ir. Mi mamá es una persona que trabaja 2 veces a la semana arreglando una casa y le pagan $20, no nos daba el recurso. $100 reuníamos entre todos y pagábamos y llevábamos una fundita de comida a la semana. Después de 2 meses, solo su hermana tuvo acceso al lugar para observar de cerca el proceso y asegura que los resultados la mantenían muy contenta. Yani me dice, aquí me siento bien, como bien y duermo bien, me siento bien, Yani. Le digo, sí, José, se te ve que estás gordo, ya tienes el cuerpo, ya eres el José de antes. Sin embargo, su hermano estuvo entre aquellas víctimas que no lograron escapar de la terrible situación. Por ese motivo acudieron a la fiscalía para denunciar los hechos a la espera de que se sancione al responsable de este suceso. Quiero que ayude porque no haya más pérdida, porque no haya jóvenes que se pierden las drogas. Hay mucho dolor en esto. Yo perdí a mi hijo. Informó José Morales. Y a propósito de este infierno que viven los familiares, la tabla de consumo de drogas es una herramienta para uso de los administradores de justicia a fin de que pueda diferenciar a un adicto de un expendedor y que el traficante sea sancionado con prisión de acuerdo a las escalas de dicha tabla. Sin embargo, para muchos, esta ha sido el detonante de la problemática de las drogas. La tabla de consumo de drogas que rige en el Ecuador sirve para que los jueces establezcan una diferencia entre el consumidor y el traficante. La tabla, según este penalista, existe por una necesidad de poder implementar la proporcionalidad de las penas al momento de juzgar a quienes son detenidos con sustancias estupefacientes. El juez puede determinar en base a la cantidad con que una persona es detenida si se encuentra en mínima escala, mediana escala, gran escala, y en consecuencia poder verificar con el Código Orgánico Integral Penal qué pena es la que le corresponde. Si eliminamos la tabla, no va a saber con qué comparar y entonces por el principio del indubio pro reo tendría que ponerle la mínima pena que no alcanza ni siquiera al año. Y entonces vamos a tener otro problema, vamos a quejarnos. Para Julio César Cueva, el problema no es la tabla, sino a su juicio la falta de política pública de salud mental. No existe una ley orgánica de salud mental que diga, por ejemplo, y que permita que los dineros en efectivo que se incautan al narcotráfico puedan usarse de forma inmediata para los centros de rehabilitación de adicciones. Esto no es un tema de tablas. El que va a ser adicto con o sin tabla. Según esta terapeuta familiar, la tabla de consumo de sustancias estupefacientes fue mal interpretada. Se hizo una tabla, fue mal interpretada y la droga salió por todos lados. Vimos niños, vimos jóvenes consumiendo. Ya no era algo que se lo hacía en forma privada, escondida, sino que ya veíamos a las personas con todo el derecho de fumar en la calle. Fue el permiso para decir, yo tengo derecho a consumir una cantidad mínima. Porque encuentran a la gente consumiendo y dicen, yo estoy consumiendo, yo no soy vendedor porque tengo un poquito de droga. Porque soy consumidor, no soy vendedor, entonces no puedo ir a la cárcel. Basta con que yo sepa que tengo por debajo de lo que dice la tabla para que pueda caminar libremente con la droga. Ok, ahora, lo que se puede hacer es declarar, por ejemplo, como una prohibición, eso puede ser a través de una ordenanza municipal incluso, la prohibición de consumo de este tipo de sustancias en lugares públicos. Para Karina de Cucalón, se debe ejercer un plan integral. Evitar que haya niños en la calle, niños en las esquinas, en horas escolar. Ahí inmediatamente debería ejercer acción la policía y también la familia, los barrios, de denunciar y pedir una ayuda correcta. Informó Roselena Vázquez. La muerte de 18 personas en un centro de rehabilitación clandestino encendió las alarmas, y es que mientras, por un lado, el consumo se dispara, en el país desafortunadamente queda claro que no existen los centros apropiados para rescatar a los drogodependientes. Hoy tendremos la perspectiva del problema por parte de don Ítalo Villavicencio, el expresidente de la Asociación de Clínicas y Centros Terapéuticos de Rehabilitación de Drogadictos por un Buen Vivir. Qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Pareciera que el tema se nos ha escapado de las manos. Desde su respetable punto de vista, ¿cuál es la generatriz del problema?
Bueno, se ha escapado ya desde hace años. Y hace unos 4 años aproximadamente de un colegio fiscal estalló el problema cuando una niña de 13 años murió por sobredosis de H. Entonces nosotros creemos, particularmente considero que, así como está dicho, ¿dónde está el origen del problema? Está en que este problema primero es crónico, tiene muchos años. Segundo, que no se le ha dado la prevención y la promoción, no ha tenido la efectividad adecuada, porque la prueba está en que cada vez hay más personas consumidoras en edades más tempranas, hombres y mujeres. Entonces nosotros un tanto como que debemos aprovechar lo que significa la prevención, que no se hace, ha sido muy incipiente o prácticamente no ha servido para poco. Señor Villavicencio, usted representa a una asociación de clínicas y centros terapéuticos privados. ¿Qué tiempo tienen funcionando y tienen o no vida jurídica? ¿Operan o no de manera legal? Sí, señorita. Aquí está el acuerdo ministerial 10.226 de ese entonces, del año 2008. Ya tenemos 10 años trabajando como entidad aprobada por el Ministerio del Ramo. ¿Cuántas clínicas o centros están aglutinados en la asociación a la que usted se pertenece? Y si cuentan estas dentro de las 37 que están debidamente autorizadas para operar. Hay 29 que están. Sin embargo, le quiero decir que hay de Quevedo, de Vinces, de aquí de Guayaquil, de Cuenca, y muchas están dentro de esa autorización legal, mientras que otras personas están queriendo integrar. Si nosotros tenemos un código para poderlos ingresar a las personas que quieran participar como parte de la asociación, porque no podemos aceptar a todo el mundo por lo de la mala praxis. Entonces, como estamos en una situación legal de respeto a la Constitución y a las leyes de la República, tenemos que filtrar las personas que se ingresan a nosotros. Ahora, dígame una cosa, específicamente, ¿qué es lo que contempla o determina la ley para que puedan operar de manera legal y puedan atender a los pacientes? Bueno, un reglamento interno, un plan terapéutico, una estructura adecuada, y hasta el año 2018 se obtuvieron los permisos. Se truncaron al momento en que el Ministerio de Salud Pública emana una disposición de un licenciamiento, el cual nosotros no estamos en contra, pero sí queremos que se lo revise. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene ese reglamento que a ustedes no les cuadra? Porque hay un exceso de exigencias. Como por ejemplo... Por ejemplo, 3 licenciadas en enfermería. Usted ya sabe que una licenciada en enfermería no gana un sueldo básico. También una auxiliar. Necesitamos tener 3 doctores que cubran las 24 horas. Entonces, un centro de recuperación que cobra cantidades inferiores a los $500 o bordea ese rango, no puede satisfacer las necesidades de un personal tan numeroso y de estructura, porque hay que adecuar las edificaciones para poder tener los consultorios respectivos para este personal. Un director de uno de los centros, en una publicación de hoy en Diario Expreso, señala que una rehabilitación íntegra de una persona, integral, para hablar con propiedad, bordea los $1.000 y $1.200. ¿Cómo pueden rehabilitarlos en el caso de los centros que aglutina su asociación con un margen de $500? ¿Es posible? $500, señorita, son $16 diarios. Es decir, 69 centavos para cuidar a un joven que viene con problemas intrapsíquicos, comportamentales, que consume droga, que su pensamiento está generando deseos de consumo. Aparte de eso, que nadie lo puede cuidar. Entonces, estos centros hemos dedicado nuestra vida, 30 años, en el proceso de la restauración de estas personas que tienen serios problemas comportamentales. ¿Y cómo lo hacen y cómo compensan? Porque si estamos hablando de que una rehabilitación absoluta bordea los $1.000 o $1.200, ¿cómo compensan ustedes que solamente cobran alrededor de 500? Bueno, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho, debería costar $5.700 un tratamiento de 6 meses. Mire usted. Sin embargo, ¿a dónde está el truquito? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la magia? Es en el número, no en la individualidad. Okay. Sin embargo, por eso, el problema de estos centros es económico. Dese cuenta usted que hay centros que cobran valores inferiores a 300, a $200. Y ahí es donde se producen los problemas como el que... y la sobrepoblación. O sea, el hacinamiento. Así es. Ahora, ¿es recuperable un paciente drogodependiente y con cuántos o hasta con cuántos años de haber estado consumiendo?
Bueno, esto de aquí es verdad que sí se puede recuperar y tenemos pruebas, muchas pruebas. Nosotros tenemos cantidad de personas. Por el centro que yo trabajo han pasado más de 6.000 personas en 29 años, señorita. Por lo tanto, tengo personas que tienen recuperación de 28, 29 años, de 25, de ahora de a 2, de a 1 año. O sea, es viable. Claro que sí. ¿Bajo qué técnicas son las que se utilizan? Nosotros usamos terapia cognitiva conductual, que lo hace la psicóloga. Hacemos una desintoxicación, que en el tema de la desintoxicación vienen desintoxicados del hospital y nosotros hacemos una continuación de eso con un médico que hace el tratamiento médico, y también tenemos terapeuta vivencial, que es vital para la recuperación de estas personas. Trabajamos con el programa prestado de narcóticos y alcohólicos anónimos, así como también utilizamos programación neurolingüística, terapia gestal, terapia racional emotiva. Es decir, tenemos una cantidad de estrategias para poder restaurar a estas personas y lo logran. Y particularmente ahora último, que hay una cantidad enorme de nuevos consumidores de heroína, hacheros se les denomina. Entonces estas personas que tienen problemas son una nueva generación que está caminando en las calles y vienen de las entidades educativas. No quiero tirarme en contra al ministerio, sin embargo, ustedes la prensa saben que los niños vienen consumiendo droga. ¿Qué tiempo necesitan? ¿Es exactamente 6 meses o debiera ser mucho más, pero el rango promedio es 6 meses? La familia no tiene resistencia económica para poder aceptar un tratamiento más allá de los 6 meses. Se pierde lo ganado. Es de 3 a 6 meses, entonces es por eso que estos centros de tratamiento tienen que rebajar los costos. Entonces nosotros primero, una madre que ruega, que llora por atender a su hijo, se le cobra mucho más barato, los costos deberían bajar, porque si no, ¿a dónde va a parar? La gente no tiene a dónde ir, entonces acuden a lugares donde no se puede dar un tratamiento adecuado. Ahora, ustedes en ese sentido y basándose en esa realidad, ¿qué es lo que están pidiendo en concreto entonces a las autoridades del Ministerio de Salud Pública? Bueno, primero quisiéramos que nos atienda el señor presidente de la República o a través del señor gobernador, que ahora está un nuevo gobernador que tenemos, que nos escuche para que nosotros podamos hablar del planteamiento, que se revise el licenciamiento, que se revise, que se nos dé un espacio más de tiempo para poder satisfacer las necesidades de las exigencias de ese Esto quiere decir en cuanto a acondicionamiento de cada uno de los centros que brindan atención a los pacientes. Claro que sí, y que al conversar se establezca pues que el tratamiento de nosotros ha tenido efectividad a través de tantos años, por lo tanto, ¿para qué hacer una sobreexigencia? Sin embargo, que son saludables, pero son una sobreexigencia que no podemos satisfacer, señorita. Pero es que si no se la satisface, ocurre lo que pasó recientemente, en donde mueren 18 personas inocentes que fueron en búsqueda de ayuda, pero encontraron la muerte, señor Villavicencio. Claro que sí, pero nosotros estamos cumpliendo con la ley y con las leyes, la Constitución. Digamos que aquella estaba al margen de la ley. No es a mí a quien le toca juzgar eso, pero sí le puedo decir, señorita, que nosotros los de la asociación estamos satisfaciendo esta legalidad, ¿no? ¿Cuál es hasta tanto y en cuanto se revise el tema de la licenciatura, verdad, y de las exigencias, lo que usted cree que puede ser una salida al problema? Tal vez algún tipo de convenios entre las clínicas o centros terapéuticos privados y particulares con el Estado ecuatoriano, algo así como lo que se hace con el Seguro Social, en donde se los recibe y luego el Estado paga. Es que, señorita, en primer lugar, socializar significa que tengamos nosotros, los gestores de este tratamiento de rehabilitación, debamos ser consultados, debemos conversar. ¿Y a usted qué le parece esa propuesta, que es la que también ha entrado? Indudablemente, nosotros hace un año que estuvimos en Quito, invitados por la ex ministra Lady Zúñiga, se nos llamó a 101 centros legales del país a participar y conversar de este tema para poder entrar en convenios, pero el licenciamiento nos impide, nos frena, no nos permite entrar en la competencia y poder participar. Ahora, si no es negocio, ¿por qué no cambiar de negocio entonces, señor Villavicencio? Si no hay los recursos, si las exigencias son muy fuertes, ¿no ha considerado entonces cambiar de línea de negocio usted y sus asociados? No, se lo pregunto en el marco del respeto, ¿verdad? Claro, señorita, sí hemos considerado eso. Es más, yo soy licenciado en Ciencias de Derecho y entonces me tengo que perfilar hacia ese trabajo. Por otro lado, quiero decirle que no ganamos en la individualidad, sino en el grupo. Entonces, centros que tienen capacidad para 30, 35 personas. Entonces, eso recorta los gastos y se puede dar ese trabajo para... Ahora le voy a decir algo, nosotros los centros de tratamiento de adicciones somos una fuente de trabajo para profesionales como psicólogos, médicos, nutricionistas. ¿Cuántos centros más se necesitan, cree usted, en el país para poder atender la demanda real de drogodependientes? Si el país tiene 224 cantones, señorita, por lo menos deberían haber 2 por cantón, pues, o sea, 500. Y esos 500 están compensados por los centros ilegales, tanto como legales.
que tengan buena o mala praxis. Entonces lo que necesitamos es capacitación, uno. Por otro lado, necesitamos que se potencien los centros, que el Ministerio de Salud nos ayude, pues, que nos ayude con psicólogos, que nos ayude con médicos, con medicina. Ahora mire, por ejemplo, hablando de medicina, un centro de recuperación de esto necesita de una farmacia, cuando nosotros tranquilamente le podemos pedir la medicación a la familia. Entonces eso abarataría los costos para evitar un licenciamiento tan caro. Y la familia que no tiene, aquellos que no tienen recursos, habría que subvencionarlos. Bueno, se lo ha hecho, hay personas caritativas que lo hacen, que ayudan. Además que le voy a decir otra cosa, no es que el país está ajeno a esta situación, el país se está ayudando a través de los centros de salud. Entonces usted va y le dan atención primaria a un psicólogo y la desintoxicación. Lo que pasa es que no hay internamiento. La internación se la necesita porque un consumidor de droga lo que quiere es droga. Y hasta que se deshabitúa, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos un centro de recuperación biomédico, sino de deshabituación. Tenemos que deshabituar a las personas. Y para eso es importante el internamiento. Claro, y también para que internalice frases poderosas, conceptos poderosos, que se limpie esta persona, que haga una catarsis para poderse recuperar. Le agradecemos muchísimo su presencia y sus valiosos criterios esgrimidos aquí esta mañana. Y bueno, será de esperar que puedan ser recibidos por las autoridades pertinentes a efectos de que puedan hacer sus propuestas y poder conocer cuál es la respuesta a ellas. Señorita, antes de retirarme, le hago saber que en un editorial de un importante diario del país se habla de que 15 toneladas así fueron cogidas así como que iban a ser para consumo del microtráfico. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud dice, que hay 270.000 consumidores de droga, eso que equivale a 55 gramos por persona, eso para morirse. Eso quiere decir, o que hay más drogaditos o qué. Ahora le voy a decir otra cosa. Hace tiempo en el concepto se hablaba de que el 10 al 15% de la droga que se trafica es la que la cogen los policías, la retienen los policías. Entonces eso quiere decir que hay un mercado enorme de consumidores y usted ya sabe cómo se han muerto más de 8.000 personas en 2016. Ahora vamos a ver las estadísticas de nuevos muertos por consumo de sobredosis de H. Bastante trabajo en todo caso y yo creo que lo más importante, y un poco para cerrar la entrevista agradeciéndole su presencia, yo creo que es vital que se tome conciencia por parte del Estado ecuatoriano y de nuestras autoridades de que amerita una política pública para poder solucionar este problema que, como usted bien lo señala, y así lo hemos podido evidenciar todos, hace rato que se escapó de nuestras manos. Hay que retomar el problema y poderle dar solución inmediata. Propuestas existen, vamos a aplicarlas. Momento de ir a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Hallan a 2 policías muertos en el interior de un patrullero al norte de Quito. Aparentemente los uniformados fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Dos adultos mayores caen cuando intentan subir a un bus de transporte urbano en Quito. Amigos televidentes, gracias por seguir en nuestra sintonía. ¿Y qué tenemos a esta hora de la mañana? Aquí tenemos, señoras y señores, y Luisa, producción nos muestra un accidente acá que se ha producido acá, señoras y señores. Última hora, accidente de tránsito ocurrido en Santo Domingo La Concordia, vía Santo Domingo La Concordia. 2 personas hasta el momento fallecidas y 9 heridos en este accidente donde chocaron un carro que transportaba bloques y una cooperativa de pasajeros. Esto a la altura entre Santo Domingo, la vía Santo Domingo y La Concordia, mi querida Luisa. Ahí tenemos las imágenes. En este momento nuestro equipo periodístico se encuentra realizando las coberturas. Gracias por enviarnos estas fotografías que dan muestra del resultado de este choque registrado en ese punto del país. Estén muy atentos porque más adelante les estaremos brindando más detalles de lo ocurrido. Este nuevo accidente de tránsito, 2 víctimas y alrededor de 9 personas heridas. Todo esto y mucho más aquí más adelante. Y ahora queremos contarles que la comunicación seguirá constando como un servicio público y no como un derecho. Así lo ratifican en la Asamblea, pues por un error, el que ningún legislador se percató, el texto de las reformas a la ley de comunicación mantiene el articulado en la ley. Esto a pesar de que se había anunciado que ese concepto sería eliminado. Veamos.
Fue un error del que nadie se percató. El artículo 5 de la ley que establece a la comunicación como un servicio público no fue eliminado del cuerpo legal, a pesar de que muchas organizaciones, incluso el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Prensa, había dicho que ese concepto debía desaparecer de la ley. El presidente de la comisión afirma que no se eliminó el artículo porque nadie lo propuso. Y ninguno de los proyectos de comunicación que hemos recibido, total 14 de ellos, se habla de que se reforme el artículo 5 y que se estipule que la comunicación debe ser un derecho más no un servicio. Cosa que los miembros de la misma comisión refutan. Dicen que se había acordado que el artículo debía desaparecer para que la ley vaya acorde con las recomendaciones en derechos humanos. Eso se analizó en la comisión. Yo he votado para que se elimine justamente el sentido de darle a la comunicación que sea un servicio público. Aquí en ese caso el ponente, que es el presidente de la comisión, debería también responder. Al interior de la comisión, en realidad hubo una gran mayoría en que se debe cambiar el tema del derecho humano el servicio público por un derecho humano. El presidente de la comisión reconoce que a esta altura es imposible modificar el texto, pues espera un veto presidencial, pero como ese artículo no fue topado, nada se puede hacer. Para que efectivamente alguien proponga a través de un proyecto de ley que se ha cambiado el tema de la comunicación como un servicio y que se catalogue como un derecho. La única salida es que se presente un nuevo proyecto de reforma para corregir el error o declarar su inconstitucionalidad, cosa que tardaría demasiado tiempo, pues en este momento no existe Corte Constitucional. Hay que asumir la responsabilidad. Entonces, lo cierto es que tras la aprobación de la ley en espera de un nuevo veto presidencial, ninguno de los 137 asambleístas se percató de este error. Error que no podrá ser corregido de manera inmediata y al menos en la ley, la comunicación seguirá constando como un servicio público. Informó Javier Gallo. Bueno, ahora son las 7:39, ya 7:40 de la mañana y es momento de salir de estudios para irnos exteriores, Luis. Claro que sí, como cada mañana hacemos el contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte como cada mañana. Buenos días, cuéntanos dónde te ubicas y cuál es tu reporte. ¿Qué tal? Buenos días, estimada Luisa, José Luis y amigos. Me encuentro en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana e Isidro Ayora, diagonal al Parque Samanes, norte de Guayaquil, para informarles que persiste el congestionamiento vehicular en este sitio debido a trabajos de limpieza por parte de Interagua. Sí hay varios agentes de la autoridad de tránsito en el sitio. Al menos 4 uniformados se observan. Ellos están dando tránsito, sin embargo, por la gran afluencia de vehículos, es bastante complicado transitar y también circular a bordo de automotores por este sector. En los próximos minutos, de repente, en el próximo enlace, estaremos dialogando con la vocera de Interagua, Ilfin Florschen, para que nos contextualice un poco, para que nos dé más detalles acerca de esta obra, por la cual se registra este pequeño inconveniente en esta avenida tan importante del puerto principal. Ya los trabajos, por lo que se puede apreciar, están próximos a concluir, ya es poco lo que falta. Y en este sentido se recomienda, por favor, en sus posibilidades, a los conductores tomar rutas alternas para evitar verse inmerso en este trancón. Afortunadamente, a pesar del caos, ¿no?, los agentes hacen un trabajo importante, muy oportuno, y los carros pueden circular. Recordemos que esto es para el bien de todos. Se están limpiando canales de aguas lluvias para evitar que existan colapsos más adelante y se inunden las calles, ingrese el agua a las viviendas, y esto sí es un verdadero problema. Para evitar aquello es que se realizan estos trabajos. Es entonces lo que podemos informar esta mañana desde este importante sector del norte de Guayaquil. Congestionamiento vehicular, tomar rutas alternas o a su vez también salir más temprano de sus casas. Querido José Luis, Luisa y amigos, más adelante con más información. Buenos días.
Muchísimas gracias, Jorge. Ahí están las recomendaciones del caso. Tomar vías alternas a propósito del congestionamiento que se registra en ese sector, una de las vías, como tú decías, más transitadas en la ciudad de Guayaquil. Vamos ahora con más información. Más adelante volveremos a enlazarnos con Jorge, pero ahora queremos contarles que el gremio de panificadores solicita al gobierno nacional el incremento del precio del pan de 12 a 17 centavos. Aseguran que desde el 2011 este no ha sido revisado. Veamos. El análisis que han realizado el gremio de panificadores incluye sobre todo el costo actual de mano de obra, servicios básicos y arrendamiento comparado con el del 2011, cuando se fijó en 12 centavos la unidad de pan popular. A su decir, hace 8 años el salario básico era de $264, pero se ha incrementado a 394 y no así el costo al consumidor del pan. Por ello esperan que el gobierno nacional abra diálogos para poderle exponer sus preocupaciones. Con este análisis que nosotros hemos realizado, que nos arroja el costo del pan popular a un precio de 17 centavos. Nuestro objetivo de estar aquí es comunicarle a toda la sociedad que nuestra situación se encuentra bastante delicada en cuanto a costos y realmente vemos que es insostenible el precio de 12 centavos. Señalan que hace aproximadamente 2 semanas se envió un comunicado oficial a la presidencia y que esperan que el mismo sea contestado en un mes. Nuestra realidad arroja que el costo real es de 17 centavos. Pero está sujeto a conversaciones todavía con el gobierno porque, como le digo, tenemos ese convenio y tenemos que tener esa autorización. Por su lado, Vanessa García, secretaria de la asociación, dijo que no habrá alza del precio en el pan popular mientras no se dialogue con el gobierno. Que mientras que no exista un acercamiento, tampoco nosotros no vamos a subir de golpe el precio del pan. Según un estudio realizado hace un mes, actualmente a nivel nacional hay alrededor de 8.000 panaderías que sustentan aproximadamente 8 familias por cada una. No obstante, a decir del gremio, también existen panaderías informales que pueden subir el número de afectados. En Quito informó Andrea Urbe. Y vamos a cambiar de tema para contarles que 284.239 estudiantes del régimen Costa rendirán el examen Ser Bachiller. La prueba se tomará a nivel nacional a partir del 17 de enero. Le tocó. De 9 al 21 de enero de 2019 a la página web www.serbachiller.c para imprimir el comprobante de inscripción. Inicia la cuenta regresiva para que jóvenes rindan el examen Ser Bachiller del 17 al 21 de enero. Que evalúa tus habilidades, actitudes. Nos encontramos en el momento en que las personas que van a dar el Ser Bachiller, que son los que recién se gradúan, y aquellos que lo vuelven a dar por otra ocasión o que lo dan por primera vez porque antes no pudieron hacerlo, están rindiéndolo. Ya se han inscrito, todas las personas que ingresaron a la cuenta Ser Bachiller están imprimiendo sus comprobantes para poder dar el examen a partir del día de pasado mañana. El examen, que se tomará a nivel nacional, permitirá a los estudiantes de tercero de bachillerato graduarse y postularse por un cupo en la educación superior pública. Tenemos 300 y tantos miles de inscritos, pero de acuerdo a la experiencia, no todos quienes se inscriben rinden el examen. Calculamos que esta vez van a ser 284.000 las personas que rindan el examen. Autoridades del Ministerio de Educación recuerdan que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos que atenten contra la seguridad del examen Ser Bachiller. Únicamente podrán ingresar con hojas de papel, lápiz y borrador. Mostrar lo que sabes. Este es un paso más para lograr tus metas. Estos campos son el dominio matemático, lingüístico, científico, social y el abstracto. Cada uno de ellos tiene un cierto número de preguntas y en total son 170 preguntas que tienen los estudiantes 3 horas para rendir este examen. El examen se aplicará de acuerdo al siguiente cronograma. Estudiantes de tercero de bachillerato y grupos de atención prioritaria del 17 al 18 de enero. Bachilleres graduados en años anteriores del 19 al 20 de enero y personas con discapacidad
el 21 de enero. Informó Pilar Vera. Existe indignación luego de la divulgación de un video en el que se observa a dos adultos mayores caer cuando intentaban subir a un bus de transporte urbano en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un informe para no entregarle el valor de la compensación correspondiente a este mes. El video circula en las redes sociales y muestra el momento en que una pareja de adultos mayores intenta subirse a un bus de transporte público de la cooperativa Qatar en el norte de Quito, cuando este se mueve unos metros, provocando que las dos personas caigan al piso. Los señores pierden el equilibrio, obviamente no se generan mayores lesiones, son asistidos inmediatamente por los ocupantes del bus, en este caso el auxiliar o el controlador, como quieran llamarlo, es asistido, les asisten, entiendo yo, fueron trasladados a una clínica para verificar su estado de salud. El video fue analizado por la Dirección de Fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, entidad que generó un informe para no entregar el valor de la compensación a la unidad de transporte. La suspensión de la compensación en este mes a esta unidad de transporte se ha puesto en conocimiento de la Secretaría de Movilidad para que proceda abriendo un expediente con las sanciones administrativas que tuvieran a bien el caso, y además de eso, el momento de la detención del vehículo, 2 horas después del incidente, se detectó que el conductor no usaba el cinturón de seguridad, por lo tanto se procedió también con la sanción del conductor por esta causa. Los transportistas deben cumplir con 30 parámetros de calidad para recibir la compensación por parte del municipio de Quito, y quienes no cumplan con más del 70% pueden perder esta bonificación. La atención al usuario tiene que ser cortés, adecuada, tiene que obviamente observar ciertos parámetros de seguridad. Aquí, en este caso, el operador de ese bus incumplió. Usted puede denunciar el mal servicio en unidades de transporte público mediante el número 1-800-268-268 o a través de las cuentas oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito en las redes sociales. Informó Carolina Cuenca. Y 2 policías fueron encontrados muertos en el interior de un patrullero al norte de Quito. Aparentemente, los uniformados fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Estaban de amanecida, al parecer en la madrugada el sueño los obligó a ingresar por un camino de tierra para descansar. Por el frío capitalino habrían encendido la calefacción con los vidrios cerrados, se quedaron dormidos para nunca despertar. Ellos están trabajando más de 12 horas, es por eso que ellos recurrieron a meterse allá para poder descansar. Todo apunta a que murieron intoxicados al inhalar monóxido de carbono, lo que se conoce como la muerte dulce. En la mañana, cuando pasaban lista en la UPC La Bota, el oficial se percató que faltaban el sargento segundo Manuel Minda León y el cabo Alexis Torres Guarnizo. Estaban en el turno de la noche y que se han quedado dormidos con el carro encendido y que han inhalado este monóxido de carbono. Inmediatamente las unidades salieron en busca de los compañeros. Un motorizado encontró el patrullero y observó a los 2 uniformados como dormidos. Golpeó la ventana, no respondieron, rompió el vidrio y se percató que no tenían signos vitales. Estaban de servicio y aparentemente se estacionaron un momento y parece que el vehículo tenía filtraciones y por esa es la consecuencia de su muerte. Habría que hacer las pericias para ver la concentración de monóxido que genera en el vehículo. En primera instancia, los equipos de la DINASED y Criminalística descartaron que se trate de un hecho violento. Los policías tenían todas sus pertenencias, así como las armas de dotación. Ni de violencia, ni de ningún tipo de sustancia, sea esta licor o cualquier otro. No se encontró ningún tipo de sustancia. Los cuerpos fueron levantados y llevados al Departamento de Medicina Legal. La autopsia revelará qué mismo pasó con los 2 uniformados que fueron cobijados por la muerte en la madrugada por el sector de La Bota, norte de Quito. Aparentemente ellos, inclusive se tiene registrado un reporte a las 5:15 de la mañana. Este no sería el primer caso en la capital. El 16 de marzo de 2018, 2 policías murieron dentro de un patrullero en el sector de Carapungo por inhalación de monóxido de carbono. Los uniformados se encontraban en sus horas laborables. En Quito informó Iván Casamen.
Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en La Noticia Primera Emisión. Seguimos informando, Luis. Claro que sí, queremos contarles que tras un operativo realizado por la policía y fiscalía se logró capturar al autor del asesinato de una mujer que fue asfixiada en el interior de su hogar en Mucholote, esto al norte de Guayaquil. Y este hecho se registró en el año 2015. Aquí más detalles. El suceso se registró durante el mediodía. Según versiones proporcionadas por el conviviente de la víctima, 3 desconocidos habrían ingresado para robar en su domicilio. Bueno, estaba maniatada, las manos con un cordón y en el rostro estaba cubierto por cinta de embalaje a la altura de la boca y nariz, por lo que produce la asfixia. Este hecho se dio el 10 de septiembre de 2015. Fue entonces que la policía junto a la fiscalía procedieron a las investigaciones. Se supo verificar de que el esposo de la señora, padre de los hijos, decía que ya estaba hostigado de ella, que ella lo manejaba, lo manipulaba mucho en su vida laboral, social. Entonces se había puesto en contacto con la hermana de él mismo para que a su vez busque unos sicarios para matar a la mujer. Y en un operativo en el Cantón Durán se detuvo al asesino de Teresa Moinaguach, quien formaba parte de la lista de los más buscados. Debo indicarle que ya existen 4 personas sentenciadas, entre eso la pareja de la persona fallecida, a 34 años, 6 meses. El asesinato habría sido planificado según las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía. Planificaron este asesinato su pareja sentimental, su padre y sus hijos, conjuntamente con la cuñada y otros miembros de esta organización, conjuntamente con el sicario que el día de hoy fue ya detenido. Todo este proceso fue puesto a orden del Tribunal de Garantías Penales para la audiencia de juzgamiento respectivo, informó Carlos Julio Gurumendi. Y bien, a esta hora de la mañana vamos a pedir a nuestro productor ponga en pantalla imágenes que dan cuenta de una pelea, un enfrentamiento entre un agente de la ATM y quien pareciera ser el conductor de un taxi. Ahí está, mira tú. Ahí está todo. ¿Cómo lo tiene sometido? ¿Cómo se dan? Obviamente no podríamos compartirles cuáles fueron los antecedentes que dieron origen, obviamente, a esta tranquiza, a esta golpiza que se dan el agente de tránsito de la ATM y el conductor aparentemente de un taxi. ¿Será que habrá intentado tomar procedimiento? Tal vez al conductor no le gustó el asunto y entonces de allí pues habrá que ver si no hubo algún tipo de discrepancia, algún exceso verbal y luego pasaron a los puños. Claro que sí, es lamentable, no lo sabemos, habría que revisar el caso o analizarlo más en extenso ahí, pero lo que sí podemos observar es esta trifulca, esta pelea, y hay alguien que intenta separar inclusive, ¿no? Precisamente a la gente del ATM con lo que presuntamente podría ser un conductor en esta oportunidad, porque vemos ahí que está en un taxi, ¿no? En esta ocasión, y es lamentable lo que estamos viendo en esta oportunidad. ¿Algo más tiene, señor productor? Esto, vea eso. Ahí está, mire usted. Mire, un piscinazo. Han improvisado en una camioneta una piscina. ¿Qué le parece, mi querida? Muy bien, imagínate tú, en esta época de calor, pues viene muy bien, en este caso, ¿verdad? Esta improvisación, camioneta piscina. Muy bien, y es con clavado y todo. Miren, ahí está nuestro productor. ¡Epa! Al agua va a dar. Bien, y vamos con las noticias, las 5 más importantes de este miércoles 16 de enero. La comunicación seguirá constando como un servicio público y no como un derecho. Así lo ratifican en la Asamblea, pues por un error del que ningún legislador se percató, el texto de las reformas a la ley de comunicación mantiene el articulado en la ley. Esto a pesar que se había anunciado que ese concepto sería eliminado. Por otra parte, 2 policías fueron encontrados muertos en el interior de un patrullero al norte de Quito. Aparentemente los uniformados habrían fallecido por inhalación de monóxido de carbono.
El gremio de panificadores solicita al gobierno nacional el incremento del precio del pan de 12 a 17 centavos. Aseguran que desde el 2011 este no ha sido revisado. Existe indignación luego de la divulgación de un video en el que se observan a dos adultos mayores caer cuando intentaban subir a un bus de transporte urbano luego de que el conductor acelerara. La Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito emitió un informe para no entregarle el valor de la compensación correspondiente a este mes. Y la tabla de consumo de drogas es una herramienta para uso de los administradores de justicia a fin de que pueda diferenciar a un adicto de un expendedor. Que el traficante sea sancionado con prisión de acuerdo a las escalas de dicha tabla. Sin embargo, para muchos este ha sido el detonante de la problemática de drogas. Con esto, amables televidentes, Luisa, ponemos punto final a la presente emisión de la noticia. Les agradecemos su amable compañía y les invitamos a que sigan en nuestra sintonía, pues ya viene la noticia en la comunidad. Que tengan un día muy bendecido. De igual manera para ti, mi querido José Luis. Igualmente, Luisa, que todo sea éxito y felicidad en este día para ti y para todos ustedes también.